Hola a todos, bienvenidos un lunes más a nuestros a video análisis. En esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar un poquito de la situación, sobre todo del mercado europeo, súper interesante, la cual tenemos que estar muy pendientes. Y lo que vamos a ver, bueno, pues va a ir dedicado a esas inversores que buscan oportunidades de cara al medio plazo, ya que el corto plazo lo iremos trabajando a lo largo de la semana en vivo a través de la sala de trading, en el cual, bueno, pues recomiendo que si os gusta el corto plazo, el intradía y el scalping, pues probéis nuestra sala, nos veáis en directo cómo vamos trabajando en el mercado y vamos ofreciendo, bueno, pues las distintas oportunidades o mostrando cómo aplicamos las técnicas intradiarias en tiempo real. Pero como digo, en esta ocasión yo creo que se merece la pena hablar un poquito del mercado europeo. Ya llevamos tiempo hablando sobre esta situación y la verdad es que es bastante destacable y tenemos que no poder o no debemos pasarla por alto. Fíjense la buena estructura correctiva que está demostrando ahora mismo Europa, y es verdad que las últimas caídas en realidad no nos deben de preocupar, ya que la estructura alcista sigue estando vigente. Ahora mismo, y ya ahora sí de manera sólida y consolidada, está en una zona de control. Ya han pasado varias semanas desde que entró en esa zona de control, y por tanto, a medida que va pasando el tiempo y ese apoyo en la media de 150 como la que estamos viendo, realmente lo que hace es abrirnos la puerta a una posible señal alcista. Es decir, quizás incluso hasta viendo un poco el gráfico desde julio prácticamente del pasado año, fíjense cómo va cogiendo cada vez más forma de una formación impulsiva, de un movimiento, de una fase impulsiva de 5 movimientos. Todavía estamos a la expensa de que se pueda producir ese quinto movimiento y por tanto es una zona muy importante o es un momento muy interesante para Europa, ya que si queremos aprovechar el quinto movimiento de esta fase impulsiva, ha llegado la hora de empezar a vigilar ciertos activos. Por un lado, podemos vigilar al propio Stock 600, es decir, aquellos que os guste trabajar con índices, bueno, pues existe el índice de nuestros 600 que se puede trabajar. Lo único que necesitamos ahora es esperar a la confirmación de la señal de entrada. ¿La confirmación de entrada cómo va a ser? Bueno, pues lo primero que necesitamos es ver una reacción al alza de Europa en un momento determinado. Esa reacción al alza provocará que el indicador NB señales active una señal de entrada. O para los que seáis un poquito más conservadores, podéis esperar a que se supere la directriz del proceso correctivo. Es decir, esa directriz que veis ahí dibujada, esta directriz que podéis dibujar a través del proceso correctivo, la superación activaría la señal de entrada. Con lo cual estamos realmente en esa zona de control en un periodo en el cual tenemos que vigilar. Evidentemente, si Europa está en esa situación, es verdad que todavía le puede quedar un poquito más de margen hasta llegar a la parte baja de ese canal, pero lo que sí es verdad que ya a partir de ahora cualquier reacción al alza podría activar esa señal de compra. Evidentemente, si Europa, el índice director europeo, está ahí, muchos índices industriales, muchos índices de países e incluso muchas acciones podrán estar también en esa zona de control. Entonces lo que vamos a hacer en el día de hoy y a lo largo de las próximas semanas es, os vamos a mostrar lo que a día de hoy habría que vigilar en toda Europa, y a partir de ahí iremos marcando aquellos activos que estamos en vigilancia, van provocando señal MACD y vamos a hacer un seguimiento a su evolución para que podáis entender cómo se puede aprovechar un impulso o un nuevo impulso que estamos a las puertas de que se pueda producir. Dicho esto, lo primero que vamos a empezar son con los índices industriales, ¿no? Europa, como toda zona geográfica, bueno, pues se puede subdividir en industrias. Son 10 industrias las que forman, en este caso, al mercado europeo, igual que el mercado americano. Y dentro de esas industrias, lo primero que tenemos que observar cuáles son los que lideran a esta zona gráfica en estos momentos. Bueno, son aquellos que presentan una fuerza positiva y en este caso son estos tres. El foco está ahora mismo puesto en la tecnológica, en industriales y en la financiera. Y evidentemente, ahora cuando lo observemos, nos daremos cuenta que las tres están en la zona de control. Inclusive la financiera ya hubiese dado hasta la señal de entrada. Vamos a ver los gráficos, vamos a marcar, por tanto, esos activos industriales que habría que vigilar, y en este caso, como decía, me interesa mucho la industria de productos industriales. Fijaros como en gráfico semanal perfectamente la estructura alcista está intacta, incluso sin tener esa divergencia en el gráfico semanal, y en el gráfico diario, aunque aquí deberíamos ponerlo de forma lineal, ¿vale? Un segundito,
así por ejemplo. Fíjense cómo ya está apoyándose en la media móvil 150 y está en la zona de control. Realmente está exactamente igual que el mercado europeo. Por tanto, si empieza a reaccionar al alza, ¿vale? Fíjense cómo se va apareciendo muchísimo. 1, 2, 3, 4. Faltaría el quinto movimiento para completar esta pauta y está en esa zona de control. Por tanto, una señal, un giro al alza que provoque la señal NB, tendríamos una oportunidad en el índice de industriales. El otro, el sector, la industria tecnológica, pues también, señores, se vuelve a repetir el mismo caso. Proceso correctivo, se apoya en esa media 150, lo tenemos en la zona de control, ya se puede incluso tirar una directriz que nos puede ayudar a entender dónde se puede producir la señal. La última corrección o gran proceso correctivo, vemos ese triángulo ascendente totalmente confirmado, ahí va súper lanzado. Ahora esa corrección se convierte en una oportunidad para los inversores de medio plazo. Industria de productos industriales, industria tecnológica. ¿Qué pasa con la industria financiera? Bueno, pues la industria financiera no solo ha estado en esa zona de control, sino que ya ha provocado la señal de entrada. Fíjense cómo aparece aquí esa señal de entrada, prácticamente en el indicador NB señales, buscando un nuevo impulso. Tiramos la directriz, ha estado a punto de superarlo. Los más conservadores, simplemente con que supere el máximo de la semana pasada, ya tendríamos la confirmación por la directriz y aquí tendríamos un poco los parámetros operativos para buscar un ratio 2:1. Bueno, pues la industria financiera ya entra en marcha, ya está activado, veremos su evolución a lo largo de la semana, pero es una de las primeras industrias que sí ha dado esa señal de entrada por MACNB. Industria financiera ya se supone que ha comenzado este nuevo impulso al alza. Bueno, pues ese es el bloque de las industrias. Todo se centra en esas tres industrias. Olvídense del resto. Si queréis operar en industrias europeas, el resto no me valen. ¿Por qué? Porque presentan debilidad. Solo me interesan aquello que presente fuerza. Recuerde que si invertimos en la parte donde el flujo de capital está posicionado, de manera indirecta, estamos invirtiendo donde invierten los grandes capitales. Y ahora mismo los grandes capitales están centrados en tecnológicas, industriales y financieras en Europa. Damos un paso más y ahora nos vamos a situaciones sectoriales, es decir, las industrias están compuestas por sectores. Bueno, ¿qué sectores están ahora mismo en Europa que debemos de vigilar? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo dentro de los sectores. Bueno, pues destaca en este caso el sector de general financiero. Como veis, todo lo que vamos a ver a continuación presenta el mismo aspecto. Tendencia alcista, gráfico semanal, fuerza positiva y a priori que no haya ningún deterioro o síntoma de agotamiento en forma de divergencia en ese gráfico semanal demasiado destacable. ¿Vale? En este caso, fíjense cómo el general financiero está perfectamente estructurado. ¿Qué ocurre en el diario? Que si se produce un proceso correctivo durante una fase de compra del gráfico semanal, es una oportunidad. Bueno, pues ahí lo tenemos. Está muy cerquita de llegar a la media móvil. A mí me gusta mucho que los activos lleguen a tocar esa media móvil. En este caso no lo ha hecho, pero es verdad que ya empieza a estar en esa zona de control. Podemos tirar la directriz y empezar a vigilarlo. Quizás no llegue a la media móvil por la verticalidad del movimiento anterior. Todo este impulso, que en teoría, vuelvo a repetirse la misma secuencia, 1, 2, 3, que además es una onda expansiva, bueno, pues a lo mejor no permite, ¿vale?, que se llegue a la media móvil. Lo importante, que ya lo tenemos en la zona de control, que podemos tirar una directriz, que fijaros como el Williams 40 ya me marca como que es un movimiento de la misma magnitud que el anterior. Fíjense como aquí también llega a ese nivel de sobreventa, perdón, y ya lo tenemos en sobreventa, lo tenemos en zona de control, tenemos una estructura impulsiva, no vemos esa divergencia en el gráfico semanal, ni incluso en este caso tampoco se ve la divergencia en el diario. Por tanto, oye, candidato claro, sector de general financiero para poder atacar al activo. Bueno, pues ahí tenemos a un sector. Otro sector es el sector de Internet. De nuevo, semanal, super tendencia, fuerza positiva, sin divergencia. Todavía está lejos de estos máximos, con lo cual podemos aprovechar ese impulso que quizás intente llevarlo a esa zona. De nuevo, sobreventa en el Williams, igual que ocurrió en la primera corrección, y la misma secuencia. Todos igual, al unísono, se van concentrando en una misma zona de control, en una misma estructura. Ya en zona de control, inclusive le podemos tirar esa directriz. Quizás en este caso
aunque os guste los retrocesos de Fibonacci, esté ya a puntito de llegar a ese 38%. Oye, le falta un pelín, pero yo creo que ya deberíamos de estar vigilando. Como además no vamos a entrar hasta que no me confirme, y la confirmación es en una superación de directriz o en una subida que provoque la señal del MACD, ahora mismo lo que tenemos que estar es esperando. Es decir, hemos visto cómo la industria financiera sí lo había dado, el resto que estamos viendo a continuación hay que estar vigilando. Generar, en este caso, el sector de Internet europeo. Otro sector, bienes personales. De nuevo, bienes personales, ahí lo vemos, ¿veis? La estructura es súper parecida, va súper acelerado en su movimiento, desde que superó esa zona de máximo no ha parado de subir, desde aquí empezó a tener fuerza positiva, ¿vale? Todo esto se denomina una fase de compra y dentro de una fase de compra cualquier corrección debe ser nuestra oportunidad. Pues aquí tenemos esa corrección, cómo ha ido durante esta semana a buscar esa media 150 para colocarse en el punto de salida. Digamos que las zonas de control son como los puntos de salida para arrancar un nuevo impulso. Pues el sector de bienes personales también lo tenemos en ese foco, en esa zona de control. Sigamos avanzando, sector de semiconductor, perteneciente, ahí lo tenemos de nuevo, semanal intacta, una tendencia preciosa, sin divergencia en la parte final. Me voy al gráfico diario y yo creo que el proceso correctivo destaca por encima de todo. En este caso tiene esta formación de 5 movimientos, una especie de cuña descendente, ahí lo podemos observar. Bueno, la superación de la directriz y la señal por MACD nos puede abrir la puerta claramente a ese nuevo impulso que se puede producir. Como veis, de nuevo, sobreventa en el Williams 40, que muestra que todo esto se debe considerar como un movimiento completo o se debe considerar, como digo, como un proceso correctivo. Bueno, pues ahí tenemos a otro candidato, otra situación, en este caso, el sector de semiconductores. Otro sector, hay más, sí, viajes y ocio, por ejemplo. Después veremos algunas acciones españolas de este sector concreto, pero ya empieza a estar dentro de esa zona de control. ¿Vale? A lo mejor le falta un poquito más de respiro, quizás a buscar estos niveles de resistencia anterior, que ahora se pueden convertir en soporte, pero como digo, insisto, no voy a entrar ahora, voy a entrar cuando me confirme. Tiren la directriz, yo creo que lo normal es que vaya a buscarlo, pero si se decide por arrancar ya, nosotros vamos a estar listos o debemos de estar listos por si se produce la señal. En el momento que supere la directriz o marque la señal por MACD, ahí tendremos nuestra oportunidad de entrar en ese sector de viajes y ocio. Y por último, pues mira, hay un sector en Europa, un sector especial, yo creo que os va a llamar la atención, que es el sector del fútbol, ¿vale? Sí tiene su índice, aquellos equipos que cotizan, bueno, pues tienen su propio índice y la verdad es que, bueno, destaca también su situación, ¿no? Ya lleva tiempo estando en una tendencia alcista, prácticamente desde principios de 2016, igual que prácticamente todo el mercado europeo, ha tenido sus oportunidades, incluso aquí podemos ver dentro, ¿veis? Cómo está en fase de compra porque tiene fuerza y tendencia, aquí hubo una oportunidad y ahora vuelve a tener esa fuerza y me vuelve a brindar una nueva oportunidad para incorporarme a un nuevo impulso. En este caso, hasta la zona de control es mucho más clarita, media móvil, muy cerquita de esta zona de resistencia. Fijaros cómo está en esa zona de control. Fíjense cómo podemos tirar una directriz perfectamente definida. Por tanto, sector del fútbol, bueno, que os guste trabajar con sectores, que sepáis que existe y que podría dar esa señal de entrada. Tiene esa fuerza en semanal y tiene, como digo, ese proceso correctivo dentro de una tendencia alcista. Y por último, dentro de los sectores, vamos a destacar el sector bancario. Igual que le ocurría a la industria financiera, el sector bancario no solo ha estado en esa zona de control, sino que ya ha dado la señal de entrada. Fíjense como en el semanal todo es correcto, nos vamos a este gráfico diario y se puede ver cómo, uno, ha superado la directriz, 2, ha dado la señal de entrada. Aquí tendríamos un poco los parámetros, más o menos la entrada la dio solo a los niveles de 184, buscaríamos un objetivo 2.1 en la zona de 197 y el hecho por debajo del mínimo en la zona de 177. Bueno, pues ahí tendríamos, como digo, al sector bancario que se une a esa industria financiera. El resto de los sectores que hemos visto están en vigilancia. Todavía no se ha producido la señal. Así que en el momento que arranque o que den el pistoletazo de salida, son candidatos a una cartera de medio plazo. Bueno, pues con este bloque terminamos lo que son índices industriales e índices sectoriales. Nos podemos ir ahora a ver índices de países. ¿Cuáles son los países que tenemos que vigilar? ¿Cuáles son los países que debemos de vigilar dentro
de lo que actualmente se está produciendo en el mercado. Pues, por ejemplo, podemos destacar a Austria. Está lejos de la media móvil 150, es cierto, pero al estar subiendo de forma tan consistente, tan vertical, ya está en esa zona de control. Austria es un país a vigilar y yo creo que todavía está lejos de que pueda dar la señal de entrada. Lo iremos mencionando a lo largo de las secciones. Otro país, Francia, ya lo destacamos la semana pasada. Pues aquí tenemos al índice francés como ahora me encanta porque está tocando la media móvil, pero sobre todo estos niveles de máximo, como han ido a visitar de nuevo sus amigos que habían abandonado en el año 2015. Han pasado por ahí este año, pero han dicho, bueno, vamos a volver a saludaros, vamos a utilizar eso que era una resistencia como soporte y ahí lo tenemos en una zona de control. Precioso esa zona de control por unificación de criterios, donde está la media móvil, donde tenemos ese soporte estático. Inclusive si le tiréis una directriz bastante acelerada, pues estará rozando esos niveles. Todo este entorno, ¿veis? Ahí se unifican muchos criterios técnicos. Zona de control, señores, hay que esperar a su reacción. Estamos, digamos, en el punto de salida. Como digo, insisto, falta ese pistoletazo que haga que empiecen los nuevos impulsos. Otro país, Italia, Europa, vuelve otra vez, de nuevo, fuerza positiva, intacto la tendencia en el gráfico semanal. ¿Qué tenemos en Italia? Bueno, pues tenemos de nuevo un proceso correctivo que está a puntito de llegar a la media móvil. Pero ya esa zona de control es suficiente. Ahora sí que me interesa esa zona de control porque puedo tirar una directriz nítida. Mientras no pueda tirar una directriz nítida, es bastante probable que no haya terminado la corrección. Yo creo que está llegando a su final. ¿Qué nos falta? Esperar a la confirmación por parte de este índice. Hemos visto Austria, hemos visto Francia, hemos visto Italia. Vamos a ver a Holanda. Otro país, en este caso, con fuerza positiva, intacta la tendencia en el gráfico semanal. Hay que verlo impecable. Fíjense, impecable. Max sin divergencia, tendencia clara, fuerza positiva. Cada corrección es una oportunidad. 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 La tuvimos en octubre del pasado año, ahora tenemos la primera oportunidad de este año 2017. La primera corrección, esa corrección que muchos esperaban, pues ahí la tenemos ahora. ¿Ahora qué? ¿Me va a entrar miedo? No. Ahora, si estaba esperando la corrección, es momento de prepararnos para aprovechar el siguiente impulso que viene por delante. Pues Holanda, otro candidato a dar una señal de compra de cara a medio plazo. Suecia, otro país igual que los que hemos visto hasta ahora, muy similar en este caso, o muy parecido a todo lo que hemos visto, proceso correctivo bien marcadito, con su A, B y C, ya llegando a esa media móvil, y eso está provocando que veamos esa zona de control. Miraros la corrección de octubre, precioso también, ahí, pues eso, esta es la idea. Quédense con esta foto, háganla aquí, esperen la señal MACNV y tienen la oportunidad de incorporarse al mercado de Suecia, índice sueco de alto. Y por último, dentro de los países, lo dejo para el final, pero yo sé que os gusta mucho, España. España entra entre los candidatos, entra entre esos activos que hay que vigilar, entra entre esos selecto grupos de países que están en la zona de control. Yo creo que se ve bastante claro, yo creo que la corrección se ve bastante nítida, cómo esa ABC aparece claramente, cómo podemos tirar una directriz muy clarita y cómo vemos esa zona de control marcada en el indicador NVSA, que por cierto podéis solicitarlo, podéis adquirirlo, ¿vale? Tanto para MetaTrader como para ProRealTime. NV señales que se carga de marcarnos las señales por MACNV. Bueno, pues IBEX 35, en este caso España, también está en este selecto grupo. Por tanto, bueno, pues ahí tenemos hemos visto índices industriales, hemos visto índices sectoriales e índices de países. Ahora mismo, bueno, en esta tablita veis un poco todo lo que hemos comentado para hacer un breve resumen, sobre todo del bloque de índices. Ninguno ha dado ninguno ha dado señal de entrada, simplemente hay que vigilar este bloque de países. Dentro de las industrias quedan dos que están en vigilancia, como en la tecnológica e industriales. Financiera ya ha dado la señal. Dentro de los sectores, aquí vemos este bloque de 6 sectores que están todavía en vigilancia, el sector bancario ya se ha lanzado, y dentro del grupo de acciones españolas, pues evidentemente si financiero y bancario ha dado la señal, evidentemente el bloque mayor es
que ha dado señales CaixaBank, Sabadell, Bankia, Bankinter. Dentro del sector bancario, claro, si bancario da la señal, pues todo lo que sea sector bancario probablemente, y este haya estado en zona de control, haya dado la señal. Y dentro de ese grupo se ha colado IAG. Ahora veremos a continuación los parámetros de esas acciones para hacer un seguimiento y que veráis un poco cómo se trabaja con el MACNB. Y las otras tres acciones que hay que vigilar, que están en esas zonas de control, son ACS, Acciona y Meliá. Acordaros, sector viajes y ocio. Meliá Hoteles pertenece a ese sector. Oye, un puntito más que ahí tiene esa compañía, en este caso Meliá. ACS y Accionas, ¿a qué pertenecen? Pertenecen a la industria de productos de industriales, con lo cual, fijaros como todo va a tener relación. Meliá, viajes y ocio, ACS y Accionas pertenecen a la industria. Todo está relacionado y es que si están en esa zona de control, es normal que las acciones se vayan apareciendo. Lo que hemos elegido son las mejores acciones dentro del IBEX 35, lo mismo que hemos hecho con las industrias. Si hago la tabla, que además esas tablas las podéis encontrar en los informes que publicamos cada semana, aquí vemos ese bloque de acciones, perdón, estos son los países, aquí está, ese bloque de, ¿veis? Los he marcado, los hemos marcado en el informe, donde, bueno, se puede observar claramente cómo, cuáles son las acciones que hay que vigilar. Todo aquello que te presente fortaleza, todo lo que esté por debajo, que tenga debilidad, no me interesa. Y ahora, todo lo que esté en timing 3 está en zona de control. Todo lo que está en timing 4 es que acaba de dar la señal. Y si está en timing 1 es que vaya a dar la señal y ya va avanzando. Por ejemplo, lo que hemos visto, ese bloque de acciones, CaixaBank, IAG, Sabadell, Bankia, Bankinter, te han dado la señal ya la semana pasada. Pues aquí tenemos el bloque Sabadell. Vamos a ponerlo ya esto. Ahí, ¿vale? Ahí vemos cómo aparece esa señal, como si tiráis la directriz, ¿vale? Hace la superación. Aquí tenemos los parámetros para buscar un ratio 2,1. En el momento que vaya llegando al ratio 1,1, debemos de empezar a tomar decisiones. Pero aquí Sabadell, ahí tenéis los parámetros de esa señal MACD. Bankia, espectacular la señal, la da el día 27 de junio, se lanza, ahora retrocede un poquito, pero está claro, bueno, ahí se puede ver esa corrección, cómo supera la directriz, cómo aparece la señal MACD y por tanto los parámetros. Fijaros que el 2,1 lo tendríamos casi en el máximo anterior, súper sencillo, súper fácil, si todo es correcto, que vaya a buscarlo. Me gusta mucho, fijaros cómo se apoya en el máximo anterior, un clásico, supera resistencia para utilizarlo después como soporte. Esperemos que ese sector bancario tire y Bankia sea uno de los que también aporte a ese señal del sector bancario. Bankinter, otro, también, fíjense, en semanal todo intacto, fuerza positiva, todo esto en Bankinter es fase de compra, todo esto, cada corrección que se produzca en el diario dentro de una fase de compra me interesa. Cada señal, última señal, febrero 2017, señal dentro de una fase de compra. Ahora, siguiente señal, junio, exactamente, os lo digo, el 29 de junio, señal del MACD en Bankinter estando en fase de compras como hemos visto en el semanal. Aquí tenemos los parámetros, prácticamente buscaremos un objetivo 2,1 en los niveles de 8,75. Seguimos, CaixaBank, otro banco también, igual, intacto en el semanal, una acción fuerte del mercado español, pertenece a un sector fuerte que además ha dado señal de entrada, pues aquí lo tenemos también, 27 de junio, señal de compra en niveles de 4,18, buscaremos un objetivo 2,1 a los 4,72, aquí tenemos a CaixaBank. Y por último, IAG, una de las compañías, en este caso pertenece a las aerolíneas, ya deciros que el sector de aerolíneas es uno de los más potentes ahora mismo en Europa, así que todo cuadra, las acciones que también incorporamos que pertenezcan a industrias o sectores fuertes. Y bueno, IAG también el día 26 de junio, da señal de entrada, buscaremos un objetivo 2,1 sobre los niveles de 7,65, 7,64 aproximadamente. Bueno, pues este es el bloque de acciones español que sí han dado la señal y esas tres que os decía que habría que vigilar, ¿no? Como son Acciona, lo veis, llegando a esa zona de control, muy cerquita, ya lo veis aquí marcado. Bueno, pues vamos a esperar si reacciona y me da la señal. Por otro lado, ACS, muy parecido a Acciona, como podéis ver, ahí acercándose, como digo, a esa media móvil que va a actuar como soporte, en este caso dinámico, pero ya está en la zona de control. Fijaros en este ejemplo, se acerca a la media, zona de control, activa la señal, pum, nuevo impulso. Buscamos el nuevo impulso. Y por último,
como decía Melia. Ahí lo tenemos. Zona de control como su sector viajes y ocio, ¿no? Pues señores, pueden tirar la directriz o esperen la reacción de la señal. Bueno, señores, como veis, interesante la semana que nos queda por delante o las próximas semanas, y es que ya tenemos a Europa en esa zona de control. Hay que dejar que todo respire un poco, ¿vale? No es que llegar a la zona y ya salen, no. Llega, se toma un tiempo, monta suelo de corto plazo, lanzan el inicio del impulso y ahí es donde tenemos la señal. Pero es importante de que esas señales nos cojan preparados. ¿Cómo me cogen preparado? Teniendo claro qué es lo que tengo que vigilar. A día de hoy, este sería el bloque de activos que hay que vigilar en Europa para intentar aprovechar esa posible señal alcista que se puede producir en Eurostoxx 600, en el líder de Europa, en el índice director. Ya han empezado a aparecer algunas señales, como la industria financiera y el sector bancario, y dentro del bloque de acciones españolas, CaixaBank, IAG, Sabadell, Bankia y Bankinter. El resto está por ver si confirman la señal de entrada. No voy a entrar en ninguno de los activos en vigilando si no se produce la señal, porque cuando llegan a la zona de control se produce la lucha entre compradores y vendedores. Nosotros nos incorporamos cuando detectamos que la lucha la han ganado los compradores. Veremos estos activos, cómo evoluciona a lo largo de la semana, os lo seguiremos mostrando en estos videoanálisis para que veáis un poco cómo se puede aprovechar la formación de un nuevo impulso. Espero que os haya parecido interesante, nos vemos la semana que viene y recordad, aquellos que os interese el corto plazo, aquellos que queráis ver cómo atacamos en el intradía, os recomiendo que entréis en la sala de trading y nos veáis. Estamos todos los días a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 5:30, en vivo y en directo, enseñando y mostrando cómo atacar el mercado. Un placer y nos vemos la semana que viene en el videoanálisis de los lunes. Hasta ahora.